3. Yo no pude soportar la idea, pero cuando discutimos me di cuenta de que no era miedo, era una extraña toma de conciencia. Toda mi vida había temido los lugares cerrados. Nacido y criado en casas francesas con altos techos y grandes ventanas, tenía miedo de quedarme encerrado. Incluso me sentía incómodo en el confesionario de la iglesia. Era un miedo bastante normal. Y cuando protesté al Lestat, me di cuenta de que, en realidad, no lo sentía más. Únicamente lo estaba recordando. Lo tenía como hábito, como una deficiencia de capacidad de reconocer mi libertad actual, tan fascinante. Te estás portando mal, dijo Lestat por último. Y ya es casi el alba. Tan pronto como te golpee el sol, te quemará, te transformará en carbón. Pero no deberías tener este miedo. Pienso que eres como un hombre que ha perdido un brazo o una pierna e insiste en que puede sentir dolor donde antes había estado el brazo o la pierna. Pues eso fue lo más positivo, inteligente y útil que Lestat dijo en mi presencia, y me hizo ver la realidad. Bien, yo me meto ahora mismo en el ataúd, dijo con un tono más desdeñoso, y tú te pondrás encima, si sabes lo que te conviene. Y lo hice. Me puse encima de él, absolutamente confuso por mi falta de miedo, y lleno de disgusto por estar tan pegado a él, pese a lo hermoso y fascinante que era. Y él cerró la tapa. Luego me preguntó si estaba completamente muerto. El cuerpo me latía y molestaba por todas partes. Entonces no lo estás, dijo. Cuando lo estés, solo lo irás cambiar, pero no sentirás nada. Para la noche ya estarás muerto. Ahora duerme. Y tenía razón, ¿estaba usted muerto cuando se despertó? Sí, cambiado, debo confesarlo. Es obvio que estoy vivo, pero mi cuerpo se había muerto. Tardó un tiempo en estar completamente limpio de sus fluidos y de materia que ya no necesitaba, pero estaba muerto. Y cuando tomé conciencia de ello, entré en otro estado de divorcio de mis emociones humanas. Lo primero que se me hizo evidente cuando Lestat y yo pusimos el ataúd en un carruaje y robamos otro ataúd de un depósito fue que Lestat ya no me gustaba. Aún me faltaba mucho por ser su par, pero me sentía infinitamente más cerca de él que antes de la muerte de mi cuerpo. No puedo realmente aclararte esto muy bien, por la razón obvia de que ahora tú estás como yo antes de que se me muriera el cuerpo. No puedes comprender, pero antes de morirme, Lestat había sido la experiencia más abrumadora que yo jamás había tenido. Tu cigarrillo se ha convertido en un cilindro de ceniza. Oh. El muchacho aplastó el filtro en el cenicero. ¿Quiere decir que cuando se cubrió el abismo entre los dos, él perdió su encanto? Preguntó con sus ojos fijos en el vampiro, y tomó con sus manos otro cigarrillo, y lo encendió con mucha más facilidad que antes. Así es, dijo el vampiro con un placer evidente. El viaje de regreso a Point du Lac fue fascinante, y la charla constante del Lestat fue la experiencia más aburrida y descorazonadora que jamás tuve. Por supuesto, como ya dije, distaba mucho de ser su par. Tenía que vérmelas con mis miembros muertos para usar una comparación, y me enteré de que esa misma noche tendría que llevar a cabo mi primera muerte. El vampiro extendió la mano a través de la mesa y suavemente quitó una ceniza de la chaqueta del muchacho, quien miró la operación con alarma. Perdona, dijo el vampiro. No quería asustarte. Perdóneme a mí, dijo el entrevistador. Tuve la sensación de improviso de que su brazo era más largo de lo normal. Llegó hasta aquí y usted ni se movió. No, dijo el vampiro, volviéndose a poner los dedos sobre sus rodillas cruzadas. Me moví con demasiada rapidez como para que tú lo pudieras ver. Fue una ilusión. ¿Y se movió hacia adelante? Pero no lo hizo, estaba sentado igual que ahora, con la espalda apoyada en el respaldo. No, repitió firmemente el vampiro. Me moví hacia adelante tal cual te dije. Mira, lo haré de nuevo.
Y lo hizo una vez más mientras el entrevistador lo miraba con una mezcla de confusión y miedo. «Pues aún no me viste», dijo el vampiro. «Pero si ahora miras mi brazo estirado, realmente no es tan largo». Y levantó el brazo con el índice señalando al cielo, como si fuera un ángel a punto de decir la palabra del Señor. «Tú has experimentado una diferencia fundamental entre lo que ves y lo que yo veo». Mi gesto me pareció lánguido y bastante lento, y el sonido de mi dedo contra tu abrigo fue bastante audible, pero no he querido asustarte. Aunque quizá con esto puedas darte cuenta de que mi viaje de regreso a Point du Lac fue un festejo de experiencias nuevas, ya que la mera oscilación de una rama en el viento era un deleite. «Sí», dijo el muchacho, pero aún estaba visiblemente conmovido. El vampiro lo miró un momento y luego dijo: «Te estaba diciendo sobre su primer asesinato», dijo el chico. «Sí. Sin embargo, debo contarte primero que la plantación era un verdadero pandemonio. Había encontrado el cadáver del superintendente y el anciano ciego en el dormitorio principal, y nadie podía explicar la presencia del ciego. Además, no habían podido encontrarme en Nueva Orleans. Mi hermana se puso en contacto con la policía y cuando llegamos ya había varios agentes en el lugar. Ya estaba bastante oscuro, naturalmente, y Lestat me explicó rápidamente que no debía dejar que la policía me viera en la más mínima luz, en especial cuando mi cuerpo estaba en ese estado tan poco satisfactorio. Por tanto, caminé con ellos por la avenida de Robles, delante de la casa de la plantación, ignorando sus sugestiones de que entrara. Les expliqué que había estado en Point du Lac la noche anterior y que el anciano ciego era mi huésped. En cuanto al superintendente, no estaba allí, sino que había ido a Nueva Orleans por motivos de trabajo. Después de que eso estuvo arreglado y en cuyo proceso mi nuevo distanciamiento me sirvió de forma admirable, me encontré con el problema de la plantación. Mis esclavos estaban en un estado de total confusión y nadie había trabajado en todo el día. Entonces teníamos una gran planta para la manufactura de tintura de índigo y la dirección del superintendente había sido de suma importancia. Pero yo tenía varios esclavos extremadamente inteligentes que podían haber hecho su trabajo con la misma eficiencia desde hacía mucho tiempo, de haber reconocido yo su inteligencia y de no haberle tenido miedo a sus modales y aspectos africanos. Ahora los estudié con claridad y les entregué la dirección de la plantación. Al mejor le di la casa del superintendente. 2 de las mujeres y jóvenes serían sacadas del campo y traídas a la casa grande para que cuidasen del padre del Lestat. Y les dije que yo quería la mayor intimidad posible, que no serían recompensadas únicamente por su trabajo, sino por dejarme a mí y al Lestat absolutamente a solas. En ese momento no me di cuenta de que esos esclavos serían los primeros, y posiblemente los únicos, en sospechar que Lestat y yo no éramos seres ordinarios. No me di cuenta de que su experiencia con lo sobrenatural era mucho más grande que la de los blancos. Para mí, ellos aún eran salvajes infantiles, apenas domesticados por la esclavitud. Pero deja que continúe con mi historia. Te iba a contar de mi primera muerte. Lestat la arregló con su característica falta de sentido común. ¿La arregló?, preguntó el muchacho. Jamás tendría que haber empezado con seres humanos, pero eso fue algo que luego tuve que aprender solo. Lestat me llevó directamente a los pantanos una vez que se fue la policía y los esclavos estuvieron en sus casas. Era muy tarde y las cabañas de los esclavos estaban totalmente a oscuras. Pronto dejamos atrás las luces de Point du Lac y yo me puse muy nervioso. Era lo mismo nuevamente, miedos recordados, confusión. Lestat, de haber tenido la más mínima inteligencia, me podría haber explicado las cosas con paciencia y buenos modos, que no debía sentir miedo al pantano, que era absolutamente invulnerable a los insectos y a las serpientes, que me debía concentrar en mi nueva capacidad de ver en la oscuridad. En cambio, me ponía nervioso con exigencias. Únicamente se interesaba en nuestras víctimas y en terminar mi iniciación lo antes posible. Y cuando por último llegamos a las víctimas, me instó a que actuara.
Se trataba de un pequeño campamento de esclavos escapados. Lestat los había visitado antes, y quizás había exterminado a una cuarta parte de ellos, espiando desde la oscuridad hasta que alguno se alejaba del fuego, o bien atacándolos durante el sueño. No sabía nada de la presencia de Lestat. Tuvimos que esperar más de una hora antes de que uno de los hombres, eran todos hombres, se alejara del descampado y penetrara unos pasos en el bosque. Se desabrochó los pantalones y se puso a hacer una simple necesidad física. Cuando se dio vuelta para irse, Lestat me sacudió y dijo: «Cógelo». El vampiro sonrió ante los ojos atónitos del entrevistador. «Pienso que sentí tanto horror como te sucedería a ti», dijo. «Pero entonces no sabía que podía matar animales en vez de humanos». Le dije rápidamente que no podía hacerlo, y el esclavo me oyó hablar. Se dio vuelta de espaldas a la fogata distante y miró en la oscuridad. Luego, rápida y silenciosamente, sacó un largo cuchillo de su cintura. Estaba desnudo salvo por los pantalones y el cinturón. Era un hombre joven, alto, de fuertes brazos y aspecto ágil. Dijo algo en su francés patois, y entonces dio un paso adelante. Me di cuenta de que aunque yo lo podía ver claramente en la oscuridad, él no nos podía ver. Lestat se puso detrás de él con una rapidez que me sorprendió, y lo agarró del cuello mientras le inmovilizaba el brazo izquierdo. El esclavo lanzó una exclamación y trató de liberarse de Lestat. Este le hundió los dientes y el esclavo se inmovilizó como picado por una serpiente. Cayó de rodillas y Lestat se alimentó rápidamente mientras los demás esclavos se acercaban corriendo. «Me enfermas», me dijo cuando regresó a mi lado. Era como si fuésemos insectos negros, totalmente disimulados en la noche, observando el movimiento de los esclavos, quienes, ignorantes de nuestra presencia, descubrieron el cadáver. Lo arrastraron y se desplegaron por el bosque buscando al atacante. «Vamos, tenemos que capturar a otro antes de que regresen al campamento», dijo, y rápidamente nos lanzamos en pos de un hombre que se había separado de los demás. Yo aún estaba terriblemente agitado, convencido de que no podría atacarlo, y sin sentir ninguna necesidad de hacerlo. Había muchas cosas, como te digo, que Lestat podría haber hecho y dicho. Podría haber enriquecido mi experiencia de muchas maneras, pero no lo hizo. «¿Qué podría haber hecho?», preguntó el muchacho. «¿Qué quiere decir?». «Matar no es una acción común», dijo el vampiro. «Uno no se sacia simplemente con sangre». Sacudió la cabeza. «Seguro que es la consideración de que se trata de la vida de otro, y a menudo la experiencia de la pérdida de esa vida por medio de la sangre, lentamente. Es una y otra vez la experiencia de la pérdida de mi propia vida, la que experimenté cuando le chupé la sangre al Lestat de la muñeca y sentí que su corazón latía junto al mío. Es una y otra vez la celebración de esa experiencia». Dijo esto con la máxima seriedad, como si discutiera con alguien que opinaba otra cosa. Creo que Lestat jamás vivió eso, aunque no sé cómo pudo ser así. Quizá lo vivió algo, pero muy poco, según creo, de lo que tendría que haber vivido. En cualquier caso, no se molestó en hacerme recordar lo que yo había sentido cuando me aferré a su muñeca, y no quise dejarla, ni tampoco en elegir un sitio donde yo pudiera experimentar mi primer ataque con alguna medida de tranquilidad y dignidad. Salió disparado hacia lo primero que encontró, como si tuviera algo detrás empujándolo a hacer las cosas lo antes posible. Una vez que hubo atrapado al esclavo, lo atenazó y le descubrió el cuello. «Hazlo», dijo. «Ahora no puedes echarte atrás». Abrumado por la repulsión, obedecí. Me arrodillé al lado del hombre agachado, que trataba inútilmente de defenderse. Le puse ambas manos en los hombros y me lancé a su cuello. Mis dientes apenas empezaban a cambiar y tuve que rasgarle la piel y no agujerearla, pero una vez que hice la herida, la sangre brotó, y una vez que sucedió, una vez que estuve bebiendo, todo lo demás desapareció. Lestat
y el pantano y el ruido del campamento distante no significaron nada. Lestat podría haber sido un insecto zumbando, brillando y desapareciendo. El acto de chupar me hipnotizó. La cálida lucha del hombre tranquilizaba la tensión de mis manos, y de vuelta reapareció el sonido del tambor, solo que esta vez perfectamente al unísono con el sonido de mi corazón. Los dos resonaban en cada fibra de mi ser, hasta que el sonido empezó a volverse cada vez más lento, y cada uno era un suave retumbar que parecía que iba a continuar hasta el infierno. Me estaba extasiando, y entonces Lestat me arrancó de mi sopor. «Está muerto, imbécil», dijo con su encanto y tono característicos. «No puedes beber cuando estén muertos. Tenlo en cuenta». Me puse frenético un instante, fuera de mí, e insistí en que el corazón del hombre aún latía, y yo ardía de ganas de volver a libar su sangre. Le pasé las manos por el pecho y lo tomé de las muñecas. Le habría mordido las muñecas si Lestat no me hubiese levantado y dado una bofetada. El golpe fue sorprendente. No fue doloroso del modo común. Fue un choque sensacional. De otra especie, un golpe en las sensaciones. De manera que me confundí y me encontré indefenso y con los ojos abiertos, de espaldas contra un ciprés, y la noche lanzando sus insectos contra mis oídos. «Morirás si haces eso», dijo Lestat. «Te llevará a la muerte si te aferras a él en la muerte. Y ahora has bebido demasiado. Te pondrás enfermo». Su voz rechinaba. De pronto sentí la necesidad de atacarlo, pero empecé a sentirme mal. Tenía un dolor demoledor en el estómago, como si un remolino me chupara las entrañas desde dentro. Era la sangre que pasaba demasiado rápido a mi propia sangre, pero yo no lo sabía. Lestat se movió en la noche como un gato, y yo lo seguí con la cabeza palpitando. El dolor en el estómago continuaba cuando llegamos a Point du Loc. Cuando nos sentamos en la sala, Lestat se puso a jugar un solitario sobre la madera pulida de la mesa, y yo me quedé mirándolo con desprecio. Él murmuraba tonterías. Me acostumbraría a matar, decía. No sería nada. No debía derrumbarme. Reaccionaba demasiado, como si mi parte mortal no se hubiera ido. Me acostumbraría a todo en un santiamén. ¿Lo crees?, le pregunté por último. Yo realmente no tenía interés en su respuesta. Comprendí las diferencias que había entre ambos. Para mí, la experiencia de matar había sido un cataclismo. Lo mismo que chuparle la muñeca a Lestat. Esas experiencias me abrumaron tanto y cambiaron de tal modo mi opinión sobre todo lo que me rodeaba, desde la imagen de mi hermano que colgaba de la pared de la sala hasta la visión de una sola estrella por la ventana. Pero no me podía imaginar que otro vampiro las tomase como cosas de todos los días. Yo había sufrido una alteración permanente, lo sabía, y lo que sentí más profundamente por todas las cosas, incluso por el sonido de las barajas que eran alineadas allí, frente a mí, era respeto. Lestat sentía lo contrario, o no sentía nada. Era de una calaña de la que no se podía sacar nada de calidad, tan aburrido como un mortal, tan superficial e infeliz como cualquier mortal. Parloteaba encima de su juego de naipes, rebajando mi experiencia, completamente bloqueado para la más mínima posibilidad de tener experiencias propias. A la mañana siguiente me di cuenta de que yo era su completo superior, y que me había engañado miserablemente al tenerlo como maestro. Debía guiarme por las lecciones necesarias, si había alguna lección verdadera, y yo debía tolerar en él una mentalidad que era blasfema con la misma vida. Sentí desprecio. Únicamente tenía hambre de experiencias nuevas, de todo lo que era tan hermoso y devastador como mi muerte, y vi que si iba a sacar el máximo provecho de la experiencia ahora disponible, debía concentrar todo mi poder de aprendizaje. Lestat no servía para nada. Bien pasada la medianoche, me puse por último de pie y salí a la galería. La luna se mostraba inmensa por encima de los cipreses, y la luz de los candelabros temblaba más allá de las puertas abiertas. Los anchos pilares y las paredes de yeso de la casa habían sido bloqueados. Los suelos de madera estaban limpios,
y una llovizna de verano había aclarado la noche y la había dejado brillante de gotas de agua. Me apoyé en el pilar de la galería. Mi cabeza tocaba los arcillos tiernos de un jazmín que crecía en batalla constante con una wisteria, y pensé en lo que se extendía delante de mí a lo largo y ancho del mundo y del tiempo, y decidí vivirlo con delicadeza y reverencia, aprender de cada cosa lo mejor. No estaba seguro de lo que esto significaba. ¿Entiendes cuando digo que no quise andar deprisa por mi experiencia, que lo que sentí como vampiro era demasiado poderoso para usarlo mal? Sí, dijo deprisa el joven. Parece como si hubiera estado enamorado. Al vampiro le brillaron los ojos. Exacto, es como el amor. Sonrió. Y deja que te cuente mis pensamientos de esa noche, para que puedas saber que existen graves diferencias entre vampiros y cómo llegué a tener un enfoque distinto del Lestat. Debes comprender que no lo desprecié porque no podía vivir la experiencia. Simplemente no pude entender cómo se podía dejar a un lado esas sensaciones. Pero entonces Lestat hizo algo que me mostraría cómo proceder con mi aprendizaje. Tenía un respeto más que normal por las riquezas de Pointlock. Había quedado muy satisfecho con la belleza de la porcelana que usó para la cena de su padre, y le gustó tocar las cortinas de terciopelo y seguir con el pie los diseños de las alfombras. Y, entonces, de una de las alacenas, sacó una copa y dijo: «Qué extraños son los cristales». Cuando dijo esto con un deleite impío, yo lo estudié con ojo severo, pues me disgustó intensamente. «Quiero enseñarte un truco», prosiguió, «si es que te gusta el cristal».